San Ramón Nonato. Nació en las alturas de la Segarra catalana, en el pueblito o lugar de Porteo, provincia de Lerida y abadía de Solsona, más tarde elevada al obispado. Descendía de padres nobles y virtuosos, emparentados con las ilustres familias de Fox y de Cardona. No conoció las caricias de su madre, pues ésta murió antes de venir él al mundo. Y nació Ramón, a favor de una operación sobre el cuerpo ya muerto de su madre, por lo que se le llamó el no nato o no nacido. Desde muy temprana edad fue devoto humilde, manso, prudente, obediente a su padre, temeroso de Dios, cuidadoso de su conciencia, limpio en los pensamientos, modesto en su porte, discreto en las palabras, ángel en las acciones y amado de cuantos los conocían. Proyectó su padre darle una carrera civil y lo mandó a Barcelona para que aprendiese las primeras letras. Aquí conoció la buena fama del comerciante Pedro Nolasco, cuya amistad cultivó y dio muestras de inclinarse al estado eclesiástico, razón por la cual su padre le hizo volver a Porteo y lo puso al cuidado de sus fincas patrimoniales. Mientras Ramón pastoreaba sus rebaños por la seca y áspera Segarra, va encendiéndose en él una luz, una antorcha, una hoguera. El zagal catalán supervive hoy en la historia, en el arte, en la poesía, en el folclore y lo que vale más, en el santoral, que para nosotros, hijos de la Iglesia Católica, significa tener el puesto al lado de Dios en el cielo. En las faenas del campo goza del contacto de la naturaleza, siente con más fuerza la llamada interior. Habla sin cesar con Dios y siente crecer en su corazón un amor filial grandísimo por la Virgen María. Las gentes le llamarán muy pronto el Hijo de María. Solía guiar su rebaño hacia una ermita de San Nicolás, en que se veneraba una imagen de María, y mientras el ganado pacía, él acercaba a la Virgen y daba rienda suelta a su espíritu en la oración. Ya no estaba huérfano, había encontrado en ella a su madre. La dulce ermita era su centro, su retiro y su alegría. Pero el demonio, que todo lo enreda, suscitó envidias en otros zagales y pastorcillos, quienes acusaron a Ramón y dijeron a su padre que abandonaba el rebaño por sus oraciones. Trató el padre de averiguar la verdad y buscó a su hijo en la ermita. Allí estaba. Pero ¿quién era aquel mancebo que cuidaba de las ovejas? Se dio cuenta de que el cielo acudía en favor de Ramón, enviando un ángel para ayudarle, y nunca más volvió a intervenir en lo que a Dios estaba reservado. Pocos días después, la misma Santísima Virgen comunicaría al joven pastor su deseo de que ingresase como religioso en la Orden de la Merced, recién fundada en Barcelona para la redención de cautivos. Con su ida a Barcelona, Ramón se puso en manos de San Pedro Nolasco, el fundador de la Merced, quemando etapas y creciendo siempre en el gozo perenne de la virtud. Cumplió el año del noviciado, hizo solemne profesión y recibió las sagradas órdenes. La presencia del joven fraile en el hospital de Santa Eulalia barcelonés dilataba su fama entre propios y extraños. La caridad de Cristo le urgía, los dolores del prójimo le conmovían y la redención de los cautivos le atraía. Deseaba de veras pasar al África para poner en práctica el cuarto voto mercedario de la redención. Con este deseo iba unido un afán de conyugar a la salvación de miles de almas, peligrosamente cercadas de enemigos en la esclavitud, en las mazmorras, en los zocos de venta africanos. Más aún, deseaba ardientemente el martirio. Designado por sus superiores para ir en redención, la alegría de padecer por Cristo le enajenaba. La Virgen le dijo: como mi hijo se sacrificó en la cruz, así tú has de moler el grano de tu cuerpo en el suplicio y en el dolor. Y como Él es alimento y sostén en la Eucaristía, tú lo serás también de tus hermanos.
Y Ramón predicó a los cautivos, los fortaleció en la fe, los consoló en los trabajos y exhortó a la paciencia. Servía a los enfermos y curó a muchos de ellos. Cuando la limosna de la redención no bastó, él mismo se quedó en rehenes. Esto le dio ocasión de tratar con moros y judíos, de enseñarles la fe católica, de impugnar los errores de Mahoma y de atraerlos con santas y eficaces razones. Tal tempestad levantó con su predicación que lo encarcelaron, lo apalearon y para que no volviese a hablar, le cerraron los labios con un candado, por espacio de 8 meses. La Virgen, que le había asociado a Jesucristo en la tarea de redimir y salvar a sus hermanos, los esclavos, no le dejó solo en este martirio, sino que le acudía y consolaba. Mientras tanto, llegó el dinero de su rescate y fue puesto en libertad. Se embarcó para España y desembarcó en Barcelona, donde se le hizo un recibimiento apoteósico como un héroe triunfal. Pero él, desoyendo palmas, cantos y parabienes, corrió al sagrario de su convento a echarse a los pies de Jesús. La noticia de su caridad, de sus apolégicas, de su labor redentora y de martirio llegó a conocimiento del Papa Gregorio IX, quien le creó cardenal de la Santa Iglesia Romana, con el título de San Eustaquio, premiando de ese modo sus excelentes virtudes y honrado el colegio apostólico con la juventud santificada del eminente mercedario. Ramón Nonato, el hijo de María y mártir de la caridad, fue un reflejo de Dios, como debe de serlo toda criatura. Buscó a su amado con el ansia que la esposa de los cantares ponía en hallar al que amaba su corazón. Esta unión con Dios se efectuó intensamente por la Eucaristía. Pertenece al número de los grandes amadores del sacramento del amor. ¿Quién no ha visto una y mil veces en ermitas y catedrales la imagen de San Ramón irguiendo en la diestra mano la custodia, símbolo de su amor eucarístico? Su actitud es una profesión de fe, una afirmación teológica, es una mano que avanza como la proa de un barco, que cortarse aguas de incredulidad. Es la posición de un santo que nos muestra el Cordero de Dios y nos dice: he aquí el pan de los ángeles. Cuando en agosto de 1240 se dirigía nuestro santo a Roma, llamado por Gregorio IX, pasó por Cardona para despedirse del vizconde Ramón VI, de quien era confesor. Aquí le salteó la muerte, pidió el santo viático y no habiendo quien se lo administrase. ¡Oh, indignación! Indignación de Dios con sus criaturas. El mismo Jesucristo, con larga corte de ángeles, se le dio en comunión. No fue él quien recostó su cabeza sobre el pecho del Maestro, sino que éste se le metió dentro como señal de santidad y eterna predestinación. Tanto los señores de Cardona como los frailes de la Merced contendieron sobre los restos mortales del santo. En vista de que no se ponían de acuerdo, determinaron someterse a un arbitrio providencial, cual fue cargar el santo cuerpo sobre una mula ciega, a fin de que fuese sepultado en el lugar en que ésta parase. Ejecutándolo así, el animal guió sus pasos a la ermita de San Nicolás de Porteo, en donde los sagrados restos fueron depositados y venerados hasta la Revolución de 1936, en que las hordas rojas los hicieron desaparecer. Al volver a la ermita, volvía el rasgo de la Virgen, después de dar al mundo un pregón de amores, mariano, eucarístico y mercedario. Desde Porteo su fama creció y por su intercesión se obran milagros. La Orden de la Merced urgió su veneración en los altares, y la santidad de Urbano VIII aprobó su culto inmemorial a 9 de mayo de 1626. Contra la mentira pagana de un vivir materialista y fofó, se levanta la verdad alta y divina de la vida,
santidad y milagros de San Ramón, flor amable del santoral mercedario y gloria auténtica del jardín de la Iglesia Católica. Al correr de los siglos, su figura fue exaltada por la devoción de los fieles, por las letras y por los artes. Las fiestas que aún hoy se celebran en su ermita de Porteo concentran indigentes muchedumbres, no solo de los habitantes de la Segarra, sino de toda Cataluña. Se cuenta entre la medida docena de santos populares, cuya efigie suele encontrarse en casi todas las iglesias españolas e iberoamericanas. Abundan sus cofradías y uno de los títulos que más popularidad le granjeó fue el de ser el abogado de las mujeres parturientas. En recuerdo de su especial nacimiento, también figura como patrono de las obras eucarísticas y contra todos los chismosos. Amén, amén, amén.